En un pequeño pueblo llamado Valverde de los Montes, en la provincia de Segovia, vivía una joven de 22 años llamada Lucía. Aún compartía la casa con su madre, Carmen, y su padrastro, Ricardo. La vivienda se encontraba en una tranquila calleja, rodeada de huertos y pequeñas parcelas familiares que olían a tierra mojada y a tomillo silvestre. La vida allí parecía detenida, como si el tiempo se moviera despacio entre charlas de vecinas sobre el clima y precios de la fruta en el mercado. Carmen trabajaba como enfermera en el centro de salud del pueblo, mientras que Ricardo conducía un autobús que recorría las rutas entre los pueblos cercanos. Su vida era sencilla pero estable, y tenían sus propias pequeñas tradiciones familiares, especialmente los fines de semana. Cada viernes por la noche, después de una larga semana de trabajo, Carmen sacaba un tarro de pepinillos en vinagre, y Ricardo descorchaba una botella de vino casero, a veces con un toque de hierbas que él mismo preparaba en casa. Se sentaban juntos en el sofá del salón, cubriendo sus piernas con una manta de lana, y se reían de las mismas anécdotas que habían escuchado 1000 veces, como si fuera la primera vez. Ricardo, que durante el día era un hombre serio y respetado en el pueblo, en esas veladas se transformaba en alguien más cercano, incluso tierno, lo que Carmen adoraba. Mientras tanto, Lucía observaba desde su habitación, donde pasaba horas frente a su portátil, escuchando música o editando vídeos para TikTok, envuelta en su mundo digital. Aunque Ricardo no era su padre biológico, Lucía se había habituado a su presencia desde que él llegó a sus vidas cuando ella tenía 11 años. Y aunque era estricto, nunca había cruzado ciertos límites. Pero todo cambió hace 2 semanas. Una noche de viernes que parecía tan común como cualquier otra. Lucía llegó a casa antes de lo habitual, bajo una lluvia primaveral que impregnaba el aire con el olor a tierra mojada. Al pasar por el salón, escuchó la voz grave de Ricardo contando una vieja historia sobre cómo una vez se quedó atrapado con pasajeros en la carretera. Carmen reía y respondía con un comentario sobre los tiempos que corren. Todo parecía normal. Más tarde, en su habitación, Lucía se puso su pijama favorito, una blusa de franela suave y unos shorts cortos de algodón que dejaban entrever sus piernas largas y torneadas. Se recogió el cabello en un moño desordenado y aplicó un poco de bálsamo de vainilla en sus labios, un pequeño ritual para dormirse mejor. Pero el sueño no llegaba. Desde su cama, escuchaba como Ricardo seguía hablando en voz baja, mientras Carmen ya había guardado silencio en su habitación. De repente, la puerta de su cuarto se abrió con un leve crujido. Una sombra alta se recortó en la oscuridad. Era Ricardo, que se detuvo en el umbral, inclinó un poco la cabeza y susurró con voz pausada: «Lucía, soy yo». El corazón de la joven se paralizó. Él se había equivocado de puerta, quiso decirle que se había confundido, pero algo la silenció. Ricardo se acercó lentamente, se sentó en el borde de su cama y exhaló con alivio, como si hubiera encontrado un refugio. Su mano rozaba casi sin querer el muslo de Lucía, que se tensó. A la tenue luz que entraba por la ventana, parecía no reconocer su rostro. «Valera», dijo ella, imitando el tono suave y algo tartamudo de su madre, «hueles a primavera». Él se sobresaltó un poco, pero no se asustó. «Tú has cambiado», murmuró, «estás más suave, diferente». Lucía sintió una mezcla extraña de miedo, curiosidad y poder. Sabía que podía detener todo con una palabra, pero no quería. Se cubrió las piernas con la manta y rozó su mano. Ricardo no se apartó. «¿Has tenido un día duro?», preguntó ella. «Mucho, de sol a sol», respondió él, «pero contigo todo se olvida». En ese instante, Lucía parecía no ser ella misma, como si estuviera actuando en una obra extraña. Ricardo se tumbó a su lado, sin tocarla, pero su aliento cálido rozaba su cuello. Ella permaneció con los ojos abiertos, sin creer lo que sucedía. Él volvió su cuerpo hacia ella, apoyó una mano sobre la manta, inseguro, como si temiera ser rechazado. Pero ella no lo rechazó. «No sabía por qué. ¿Has cambiado?», susurró él, mientras sus dedos deslizaban una caricia eléctrica sobre la tela. «Quizá estás cansado, Valera», respondió ella. «Relájate». Él suspiró y apoyó la cabeza cerca de la suya. Lucía percibió el olor a tabaco mezclado con el suave aroma del labial de su madre que él había besado antes. De repente, le invadió una calma inquietante. Yacían juntos, sin palabras, pero la tensión en el aire hablaba por sí sola. Su mano tocó la suya. Él no apretó ni retiró el contacto. ¿Qué era eso? Lucía no lo sabía. No había hecho nada,
pero todo parecía tambalearse, como si estuviera al borde de un precipicio. 10 minutos después, Ricardo dormía. Ella quedó mirando al techo, sintiendo un hormigueo en las sienes y un temblor en las piernas. Sabía que aquello era solo el principio, y que las consecuencias serían enormes, aunque no podía imaginar cuáles. Al día siguiente, todo parecía normal. Lucía despertó sola. La cama estaba impecable, como si nadie hubiera estado a su lado. Ricardo debió marcharse antes del amanecer, silencioso, sin dejar rastro. En la habitación flotaba un leve aroma a tabaco y colonia mezclado con el frescor de la mañana que colaba por la ventana entreabierta. Se sentó en la cama y fijó la mirada en un punto fijo, con la sensación de haber cruzado una línea invisible en la noche, aunque nadie más lo supiera. En la cocina, Carmen preparaba el desayuno vestida con su bata de flores, el cabello recogido en un moño y los labios ligeramente hinchados por el sueño. Lucía sintió un malestar dentro, no de vergüenza, sino de saber que todo podía seguir igual y que nadie notaría que una noche había cambiado todo. Buenos días, dijo Carmen sin volverse. Buenos días, respondió Lucía, sentándose a la mesa. Sobre ella, un cuenco de requesón, 2 tazas, mantequilla, mermelada y unas tortitas recién hechas. El ritual del fin de semana que Carmen mantenía para darle calidez a una vida que a veces parecía demasiado sencilla y gris. Ricardo entró 10 minutos después, con su camisa de cuadros favorita y pantalones deportivos. Parecía despejado, como si hubiera dormido bien. Echó una mirada rápida a Lucía y siguió como si nada hubiera pasado. ¿Has dormido bien, Valera?, preguntó Carmen mientras le servía té. Sí, ni recuerdo cuando me dormí, sonrió él, guiñándole un ojo. Parece que anoche me pasé un poco. Lucía apretó la cuchara con fuerza. ¿Jugaba? ¿Se fingía? ¿O realmente no recordaba nada? Esa sensación de poder la envolvió, saber más que los demás en la mesa. Ella le miraba fijo, pero él evitaba su mirada. Carmen, como siempre, parloteaba sin parar sobre los vecinos y las últimas noticias del pueblo. Después del desayuno, Lucía subió a su habitación, con el corazón aún agitado por la noche anterior. ¿Qué había sido aquello? ¿Una prueba? ¿Un error? ¿O había querido algo más y se había asustado? No lo sabía, pero no quería que todo se olvidara. Durante todo el día se sorprendió deseando que aquello se repitiera, pero no por casualidad, sino de forma consciente. El domingo por la tarde, la casa de Valverde de los Montes estaba impregnada de un aroma fresco a menta y ropa limpia que Carmen colgaba en el tendedero. Lucía se puso una camisola nueva, de un gris suave, de tejido de punto que acariciaba su piel como una caricia tímida. La tela llegaba justo por encima de las rodillas, con delicados encajes en los bordes que dejaban entrever un poco de piel, insinuando sin mostrar demasiado. El cabello, aún húmedo de la ducha, caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, y la piel olía a gel de fresa, dulce y tentador. Ricardo estaba sentado en el salón, absorto en el televisor, pero cuando ella pasó descalza, el crujido de sus pies sobre el suelo de madera llamó su atención. Sus ojos la siguieron con detenimiento, deteniéndose en la curva de sus tobillos, luego en su rostro sereno. No dijo nada. Lucía entró en la cocina, puso la tetera a hervir, sin darse cuenta, subió un poco la camisola en su muslo para ajustar la goma de la ropa interior. Ricardo la miró fijamente, y ella supo que él lo había notado. Sonrió para sí misma, sabiendo que el juego apenas comenzaba. Aquella noche, mientras la luna iluminaba tenuemente el jardín, Lucía no podía dormir. La luz del farolillo de la calle se colaba por la ventana y dibujaba sombras danzantes sobre las paredes. De repente, el piso crujió en el pasillo y la puerta de su habitación se abrió lentamente. Allí estaba Ricardo, descalzo, con una camiseta vieja y pantalones cómodos. En una mano sostenía una taza de té, pero ella sospechaba que era solo una excusa. ¿No duermes?, preguntó con voz baja. Sin entrar, Lucía se incorporó ligeramente, dejando que la manta cayera de sus hombros y dejando a la vista la clavícula, pálida y seductora bajo la luz suave. No, respondió, con una sonrisa apenas perceptible. Y tú, no podía dormir, confesó Ricardo, acercándose tímidamente. ¿Quieres que me quede un rato? Ella asintió, y él se sentó al borde de la cama, tan cerca como la última vez. El silencio entre ellos era pesado, cargado de expectativas y secretos no dichos. Sus ojos bajaron a las finas tiras de la camisola que acariciaban la piel de Lucía.
pareces diferente esta noche, musitó él. Estoy creciendo, Valera, susurró ella. Antes no lo veías. Ricardo tragó saliva y dejó la taza en el alféizar de la ventana. Lentamente, su mano se cerró en un puño, mientras la de Lucía alcanzaba su muñeca, rozándola con suavidad casi accidental. Buenas noches, dijo ella al levantarse, dejando que la camisola se moviera con gracia, mostrando la curva de sus caderas. No huyas, él se quedó paralizado en la puerta, sin mirar atrás, pero por un instante, su sombra se alargó en la habitación antes de desaparecer. Lucía no durmió en toda la noche. El misterio de aquel encuentro la envolvía, y sabía que aquello era solo el comienzo de algo mucho más profundo y peligroso. La siguiente semana transcurrió entre rutinas familiares y miradas furtivas. El sol de mayo calentaba las calles empedradas, y el olor a pan recién hecho llegaba desde la panadería de la esquina. Pero dentro de aquella casa, en cada gesto y silencio, latía una tensión nueva. Ricardo evitaba las palabras, se mostraba más reservado, y el brillo en sus ojos era distinto, más intenso y a la vez contenido. Lucía disfrutaba de ese juego sutil, moviéndose con elegancia y soltura, como una actriz en su mejor papel. El viernes, Lucía se vistió con un sencillo pero elegante vestido de lino color marfil, con los hombros al descubierto y un fino cinturón que marcaba su cintura. Una abertura lateral dejaba al descubierto parte de su muslo cuando se sentaba. Sus pies se acurrucaban en unas suaves zapatillas de casa con borlas, y su cabello caía libre, ligeramente ondulado. Sus labios, apenas humedecidos con bálsamo, brillaban con la luz tenue del atardecer. Esa noche Carmen no se encontraba bien, la tensión en su rostro delataba una subida de tensión arterial. Se retiró temprano, pidiendo silencio. Lucía y Ricardo quedaron solos en el salón. Él se sentó en el sillón favorito, y ella se acurrucó en el sofá, recogiendo las piernas. Entre ellos, la mesa baja sostenía 2 tazas con un compota tibio de cereza y canela que Lucía había preparado especialmente, sabiendo que era su sabor predilecto. Intentó ocultar la preocupación en su voz. ¿Estás bien? Ricardo asintió y, de repente, sus ojos la miraron con una intensidad que la hizo estremecer. Has crecido, dijo con voz ronca. Lucía sintió un clic interno, una aceptación silenciosa. No solo he crecido, respondió suave. He cambiado. Sin responder, él desvió la mirada hacia sus pies que se mecían al ritmo de la música melancólica que llenaba la habitación. La atmósfera se cargó de una electricidad silenciosa. Eres hermosa, Lucía, susurró. Siempre lo fuiste, pero ahora es diferente. Ella sintió como el rubor le subía a las mejillas. No era un cumplido cualquiera, era una confesión, y él sabía que ella lo entendía. ¿Y tú? Preguntó ella, inclinándose un poco hacia él. ¿Y tú? Ricardo alzó una ceja, desconcertado. ¿En qué sentido? Inquirió. En que ya no eres solo Ricardo, susurró ella. Eres un hombre que me mira como si yo fuera una mujer. El silencio volvió, más pesado que la música, y Lucía se levantó y se sentó en el reposabrazos del sillón, dándole tiempo para retroceder. Pero no lo hizo. ¿No tienes curiosidad?, susurró. ¿Por qué te dejó mirarme? Él suspiró y giró la cabeza. Porque aún eres una niña. No, replicó ella, pasando la mano por su hombro. Porque quiero saber hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿O tienes miedo? Ricardo cerró los ojos y apretó el reposabrazos con fuerza. Su respiración se aceleró. Lucía, TSS, ella deslizó un dedo por su mejilla y luego se levantó. Buenas noches, Ricardo. Él abrió los ojos y la observó alejarse, sabiendo que cada paso suyo era una provocación. Aquella noche, Lucía despertó sobresaltada. Sintió una mirada clavada en ella y no se equivocó. Ricardo estaba en el umbral, descalzo, envuelto en sombras. ¿Por qué has venido?, preguntó sin miedo. No sé, no puedo dormir. Entra, dijo ella, acomodándose la camisola con encajes que delineaban sus formas sin revelar demasiado. Él cerró la puerta tras de sí y se sentó al borde de la cama, tan cerca como aquella noche. Todo parecía fuera de control. Todo esto no puede continuar, murmuró con voz rota. ¿Por qué no?, respondió ella, pasando el dedo por la palma de su mano. Porque te toqué la mejilla. Porque quieres. Él apretó sus dedos y la miró largamente a los ojos. Estaban muy cerca, respirando el mismo aire. Entonces, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Ricardo se levantó de inmediato, como atrapado. Lucía se puso el camisón y se sentó rápido,
debe ser Carmen, susurró. Ricardo asintió, salió y cerró la puerta tras de sí. Lucía se quedó sola en la oscuridad, sabiendo que esa noche no dormiría. Porque lo que había comenzado era un juego peligroso, y ninguno sabía quién sería el primero en caer, pero la verdadera pregunta era, ¿qué pasaría cuando alguien más descubriera el secreto que se escondía tras esas miradas? El calor pegajoso de la última semana de mayo envolvía Valverde de los Montes como una manta pesada e implacable. Las calles empedradas parecían derretirse bajo el sol, y el aire nocturno apenas ofrecía alivio. En la casa donde vivían Lucía, Carmen y Ricardo, la atmósfera se sentía densa, cargada de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Las ventanas permanecían abiertas, pero no había ni una brisa que aliviara la tensión que crepitaba entre ellos. Lucía notaba cómo cada pequeño gesto de Ricardo se convertía en un mensaje oculto, su mirada furtiva, la manera en que se encogía de hombros cuando intentaba hablar, el incremento en su consumo de cigarrillos, que parecía más una huida que un hábito. Ella, por su parte, se vestía con delicadeza calculada, como una actriz en un escenario. En las noches, cuando Carmen ya dormía, Lucía escogía prendas ligeras que rozaban su piel con el tacto de un suspiro. Una de esas noches llevó un conjunto de lencería de encaje color lavanda, apenas visible bajo una camisa blanca de algodón que dejaba entreabierto un hombro. Sus labios estaban pintados de un rojo sutil, un guiño coqueto que solo Ricardo parecía notar. Ricardo, a su vez, intentaba mantener la compostura, pero sus silencios y la frecuencia con la que desaparecía a su garaje dejaban claro que la batalla interna era intensa. Había algo roto en él, y Lucía lo veía, aunque él aún no lo reconocía. Llegó el viernes, y con él la soledad. Carmen se había marchado a visitar a una amiga en un pueblo cercano, Slonem, durante el fin de semana, dejando la casa a cargo de su hija y su padrastro. Ricardo había prometido volver tarde, pero Lucía había preparado todo para una espera diferente. Encendió una lámpara de noche que bañaba el salón con una luz cálida y suave, y puso música de fondo, una mezcla de jazz y melodías que evocaban noches interminables y secretos susurrados. Se acomodó en el sofá, cubierta con una manta hasta la cintura, dejando sus piernas al descubierto, largas y delicadas, con los pies descalzos apoyados en el suelo frío de madera. Cuando la puerta se abrió a medianoche, Lucía apenas tuvo que girar la cabeza para ver a Ricardo descalzo, quitándose los zapatos con la precisión de alguien que se mueve con sigilo. Pasó junto a la cocina sin esperar nada y se topó con ella. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿No duermes?, preguntó él, con una voz que sonaba más vulnerable de lo habitual. Te estaba esperando, respondió ella, con una sonrisa que mezclaba desafío y ternura. Ricardo se sentó en el sillón frente a ella, como si fuera un espectador atrapado en una obra de teatro que no sabía cómo terminar. Lucía se incorporó un poco, apoyándose en los codos, dejando que la manta cayera un poco más, revelando la curva de sus muslos y la fina línea de sus calcetines blancos con encaje. Hace tiempo que dejaste de ser solo Lucía, dijo ella en voz baja. Somos cómplices de algo que nadie entiende. Él cerró los ojos, como intentando expulsar un pensamiento. Después los abrió, y en su mirada había una mezcla de miedo y deseo. Pensé que podría detenerme, confesó, pero no puedo. Lucía se acercó lentamente, con la gracia de una bailarina, y deslizó sus dedos por el borde de la manta, rozando sin tocar la mano de Ricardo. Él no se apartó. Entonces no lo hagas, susurró ella. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la puerta golpeó suavemente. Ambos se sobresaltaron. Ricardo se levantó de inmediato y fue a abrir. Era Carmen, que había regresado antes de lo esperado, con la mirada preocupada y una bolsa de compras en la mano. ¿Todo bien aquí?, preguntó sin notar nada extraño. Lucía sonrió con normalidad, como si aquella noche fuera tan común como cualquier otra. Pero en su interior sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Mientras Carmen se retiraba a la cocina, Lucía y Ricardo intercambiaron una mirada que lo decía todo, un secreto compartido, un pacto silencioso. ¿Qué podría romperse en cualquier momento? Pero la pregunta que rondaba en sus mentes era otra. ¿Hasta cuándo podrían mantener oculto lo que ardía entre ellos? Y, sobre todo, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar cuando la verdad saliera a la luz? La mañana siguiente amaneció gris y pesada sobre Valverde de los Montes, como si el cielo entero se negara a despejarse. Lucía despertó tarde, envuelta en un albornoz color crema que se ceñía a su figura, dejando entrever la delicadeza de sus hombros y la curva sutil de su cuello.
Sus pies descalzos tocaban el suelo frío de madera mientras caminaba hacia la cocina, donde el aroma a café recién hecho la recibió como un abrazo tibio. Carmen aún dormía, agotada por sus viajes y el calor sofocante, y Ricardo había salido temprano al garaje, según el sonido de la puerta que se cerraba tras él. La casa parecía respirar en calma, pero Lucía sentía como el aire vibraba con la electricidad de lo no dicho. Pasó el día moviéndose con la gracia de una gata, consciente de cada mirada que lanzaba a Ricardo cuando reaparecía, vestido con una camiseta ajustada que marcaba sus hombros anchos y unos pantalones deportivos que dejaban entrever sus piernas firmes. La tensión entre ellos era palpable, un juego de acercamientos y retraimientos que mantenía a ambos al borde del abismo. Por la tarde, se puso un vestido de casa color lavanda, ceñido a la cintura y con mangas largas que terminaban en delicados encajes. La tela suave acariciaba su piel y dejaba al descubierto un escote discreto que invitaba a la imaginación sin revelar demasiado. Sus labios estaban pintados con un brillo rosado, y su cabello caía en ondas sueltas sobre sus hombros, añadiendo un aire de descuido deliberado. Cuando Ricardo apareció en el salón, la mirada que le dedicó fue directa y profunda, como si intentara descifrar un enigma sin resolver. Se sentó en el sillón, y Lucía se acomodó en el sofá, cruzando elegantemente una pierna sobre la otra, dejando que el vestido se deslizara con suavidad y dibujara la línea de su muslo. El silencio entre ellos era un idioma propio, cargado de significados ocultos. De repente, Ricardo rompió la quietud. «Esto no puede seguir así», dijo con voz ronca. «Estamos jugando con fuego». Lucía sonrió con una mezcla de desafío y complicidad. «¿Y qué?», respondió suave. «A veces el fuego es lo único que nos hace sentir vivos». Él suspiró y bajó la mirada, incapaz de sostener su fuego interior. Entonces, sin previo aviso, alargó la mano y rozó la piel de su pierna con el pulgar, un gesto que electrificó el aire. «No sé cuánto más podré resistir», susurró. «Esto es peligroso, pero no puedo evitarlo». Ella apartó un mechón de cabello de su rostro y le devolvió la mirada con una mezcla de ternura y audacia. «Entonces dejemos de resistirnos», murmuró. Pero con cuidado, la noche cayó sobre Valverde con un manto oscuro y silencioso. Carmen había salido de nuevo a ayudar a una vecina, dejando la casa en completa soledad. Lucía se vistió con una blusa de seda blanca que caía suave sobre sus hombros desnudos y unos pantalones cortos de lino, frescos y ligeros. Su piel parecía brillar bajo la tenue luz, y sus labios tenían un toque de bálsamo de fresa que dejaba un aroma dulce y tentador. Ricardo apareció en el umbral del salón, con una camisa desabrochada en el cuello y pantalones oscuros. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía temblar a Lucía. Sin decir palabra, se acercó y tomó su mano con delicadeza. El tiempo pareció detenerse mientras sus dedos se entrelazaban, y el mundo exterior desaparecía, pero justo cuando sus labios estuvieron a punto de encontrarse, un ruido seco resonó en la puerta principal. Los dos se separaron de golpe, respirando con dificultad. Era una llamada inesperada, un mensaje anónimo que había llegado esa misma tarde. En un sobre sin remitente, una fotografía mostraba una silueta borrosa en la ventana de la habitación de Lucía, una sombra que no debía estar allí. El silencio volvió, pero esta vez estaba cargado de miedo y de la certeza de que sus secretos ya no estaban a salvo. «Alguien nos está observando», susurró Lucía. Y lo que empezó como un juego, ahora es una amenaza. Ricardo apretó su mano con fuerza, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá de las ventanas. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La historia que ambos habían comenzado a escribir se enfrentaba ahora a un enemigo invisible, y la pregunta que quedaba en el aire era inquietante. ¿Quién estaba detrás de la sombra en la ventana? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer para detenerlos? La tensión en Valverde de los Montes se volvió casi palpable aquella noche. Lucía se encontraba en su habitación, contemplando la fotografía que había llegado sin remitente, con esa silueta borrosa que parecía acecharla desde la ventana. La imagen, aunque difusa, transmitía una sensación de amenaza silenciosa que le helaba la sangre. Vestida con una camisa de algodón blanca que dejaba entrever el contorno de sus hombros y unos pantalones cortos de lino azul claro, se sentó en el borde de la cama, sus pies descalzos rozando el suelo frío. Su cabello oscuro caía en ondas suaves por su espalda, y sus labios, apenas humedecidos con un toque de bálsamo de vainilla, temblaban ligeramente. Ricardo entró sin hacer ruido, con la expresión grave y el rostro iluminado por la tenue luz de la lámpara de noche. Llevaba una camiseta ajustada que marcaba sus músculos y unos pantalones deportivos gastados,
Su aroma a tabaco mezclado con el perfume suave de la colonia que Carmen solía usar llenaba el aire. No estamos solos, dijo con voz baja, acercándose a ella. Alguien nos vigila. Lucía levantó la mirada y, en un gesto decidido, apoyó una mano sobre la suya. El contacto fue suave, pero cargado de una electricidad contenida. No podemos dejar que esto nos paralice, respondió. Tenemos que descubrir quién está detrás. Ricardo asintió, y juntos trazaron un plan para protegerse y desvelar el misterio. Al día siguiente, el pueblo parecía ajeno a la tormenta que se avecinaba. Lucía salió a la calle con un vestido ligero de lino color lavanda, con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros y un escote sutilmente pronunciado. Sus sandalias de cuero marrón dejaban ver sus pies cuidadosamente arreglados, y un delicado collar de plata descansaba sobre su clavícula, brillando con cada rayo de sol. Mientras caminaba hacia la plaza, sentía las miradas de los vecinos, curiosas pero aparentemente inocentes. Sin embargo, en cada esquina, en cada rostro, buscaba una señal, un indicio de quien podría estar tras esa sombra ominosa. Ricardo, por su parte, comenzó a vigilar la casa con más atención, revisando puertas y ventanas, y manteniendo una presencia silenciosa pero constante. Su figura imponente, con la camisa de cuadros y jeans gastados, inspiraba una mezcla de respeto y misterio entre los pocos que lo veían. Una noche, mientras Lucía revisaba antiguos álbumes familiares en el salón, encontró una fotografía antigua donde aparecía una mujer con una sonrisa enigmática, sosteniendo una carta doblada. En el reverso, unas palabras apenas legibles. El pasado siempre vuelve. Con el corazón acelerado, comprendió que la sombra en la ventana podría estar ligada a secretos enterrados mucho antes de que ella y Ricardo cruzaran sus caminos. La atmósfera en la casa se volvió más densa, y cada encuentro entre ellos estaba cargado de una mezcla de atracción y temor. Lucía solía vestir prendas suaves y delicadas que insinuaban su figura sin revelar demasiado, y Ricardo, atrapado entre su deseo y la responsabilidad, luchaba por mantener el control. Una noche, al borde de la desesperación, Lucía susurró, que estamos dispuestos a perder para descubrir la verdad. Ricardo la abrazó con fuerza, mientras fuera, en la oscuridad, la sombra en la ventana parecía observar, paciente y silenciosa. La historia estaba lejos de terminar, y el misterio se espesaba con cada día que pasaba. ¿Quién era esa figura que acechaba? ¿Qué secretos ocultaba el pasado? Y lo más importante, ¿hasta dónde llegarían Lucía y Ricardo para proteger lo que comenzaba a ser mucho más que un simple juego?